Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva entrevista que hacemos en FEPAI en el marco de las jornadas sobre Malvinas, en este año que se cumplen los 40 años de la guerra, y con el propósito de entrevistar a veteranos de guerra o a personas que sin ser veteranos hayan estado relacionados con el conflicto y que nos cuenten de primera mano sus puntos de vista, sus experiencias, cómo lo vivieron. Hoy tenemos la visita de Oscar Campos, que en la Guerra de las Malvinas, como veterano, era conscripto de la Armada y estuvo en el área de sanidad. Tiene, por lo tanto, una experiencia muy importante que ya hemos tenido también ocasión de tener otro invitado sobre este punto de la atención a los heridos y y a los soldados que están en situación, o los combatientes que están en situación de riesgo. Eh, Así que bienvenido, Oscar, muchas gracias por estar con nosotros y por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Pasamos a la primera pregunta. Las preguntas son las mismas para todos. ¿Cómo es que se vinculó a la Guerra de las Malvinas, siendo muy joven, claro, porque era conscripto, cuando llegó a Malvinas y cuando se fue del teatro de operaciones? Bueno, efectivamente yo fui conscripto, me incorporé el 1 de abril de 1981 a la Armada, en Campo Sarmiento, Puerto Belgrano, en la zona de Bahía Blanca. Ahí tuve un mes de instrucción. Después, luego me mandan a hacer un curso de ayudante enfermero al Hospital Naval Río Santiago, lo cual, una vez finalizado ese curso, me incorporan al Batallón de Infantería Marina número 5 en Río Grande, Tierra del Fuego. Ahí estoy durante un año cumpliendo funciones de enfermero en la parte del Departamento de Sanidad, con salidas de campaña con el batallón a diferentes lugares de la zona, lugar muy riguroso en cuanto al clima también por las campañas militares, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que era invierno, parte verano, en verano era el rigor del viento, en invierno la nieve, y todo ese tipo de obstáculos, ¿no? Que uno en las campañas, como conscripto, por ahí en un principio lo sufría, ¿no es cierto? Eh, Ahí estuve durante un año cumpliendo esa función. Luego el 9 de abril de 1982, me envían a Malvinas. Yo fui con una compañía de tiradores, la compañía Mar. eh, Partimos de Río Grande alrededor de las 4 o 5 de la tarde y llegamos a Malvinas alrededor de las 7 de la tarde, ya era de noche, y ahí nos esperaban unos camiones para trasladarnos a un lugar que en realidad era un galpón de esquila, donde pasamos la noche. Nos abrigamos con los cueros de la oveja porque era un galpón de esquila, ¿no? Y de ahí al día siguiente caminamos a nuestras posiciones en la colina Zapperty. Eh, bueno, esa fue la llegada ahí a Malvinas. Ahí empezamos a armar posiciones. Lógicamente tenía que hacer la posición para un puesto sanitario, digamos. Estaba con el cabo principal Arias, el cual mediados de abril, como él era anestesista, lo llevan al hospital militar de Malvinas Argentinas y mandan a un conscripto, el conscripto Pablo Orceliet, a estar conmigo, ¿no? Trabajando o cumpliendo funciones de enfermero en esa zona. Bueno, ahí cumplimos la función de todo enfermero, primeramente al no haber combates, preguntando a toda la tropa, posiciones por posiciones, cómo era el estado de salud, porque solía haber pie de trinchera. En nuestro caso no hubo mucho, casi nada, sí algunos problemas estomacales, ¿no? Pero nada más que eso. Y así transcurrió, digamos, el mes de abril, ¿no? Con ese tipo de trabajo donde
nos llevó más o menos 15 días armar la posición, ya que era un lugar muy inhóspito y si bien era una zona de barranca, ahí tuvimos que armar nuestra posición, armándola con piedras y reforzándola ante posibles bombardeos, ¿no? Para darnos, digamos, seguridad de esa posición. Así la terminamos y de esa manera pudimos, desde ese lugar, salir a evacuar o socorrer heridos en este caso. Ahí trabajamos con Pablo Orceliet y dos conflictos más. eh, y estuvo un cabo principal que, bueno, por alguna razón después no estuvo más. Bueno, quedamos ahí hasta el día 14 de, no, perdón, fue el 10 de junio, donde me mandan a otra posición, al puesto de socorro. Pero la mayor parte de la guerra la cumplí, digamos, en ese sector de Sapperty, junto a Pablo Orceliet, que era el otro enfermero, y después teníamos dos compañeros más que manejaban O un, sea, perdón que le interrumpa para por favor. entenderlo mejor todos. Ese puesto sanitario, ¿cuánto personal sanitario tenía adscrito? Usted ha mencionado varios. Ya. ¿Eran de ese puesto o es que estaban en otro lado y iban ahí? No, en un principio estaba el cabo principal Arias, después a él, por ser anestesista, lo envían al hospital militar de Malvinas, Argentina. Envían a otro cabo principal que por alguna razón él dejó de estar ahí, después no lo vimos más, y mandan un conscripto también, que era Pablo Orceliet, que entre los dos estuvimos cumpliendo la función de enfermero en esa O posición sea que hasta, eran éramos dos. dos, Pablo Orceliet y yo cumplíamos esa función ahí en Sapperhill. Eh, y bueno, después teníamos dos compañeros que tiraban con una especie de bazooka, un cañón de, no sé si era de 20 milímetros, y después los compañeros, digamos, tiradores, ¿no? Que cuando salíamos de la posición nos encontrábamos, teníamos charlas, conexiones, digamos, de Claro, claro, camadas, de claro, alguna claro, manera de decir, ¿no? Y claro, claro. todas esas historias que uno vivió en ¿Y la cuándo guerra, se ¿no? retiraron? ¿Cuando terminó la guerra o antes? Y yo volví al continente el día 20 de junio. El 20 de junio volvimos al continente en el buque hospital, era el rompehielo, que fue transformado en un buque hospital. El 20 de junio volvimos a Río Grande. O sea, primeramente paramos el buque nos llevó a Ushuaia y de ahí en un avión Electra a Río Grande, al batallón 5. Ah, Ese, así que ese fue el repecho. prácticamente estuvo toda la guerra. Sí, sí, desde el 9 hasta el 20 Claro, de claro, junio, claro. particularmente estuve ahí. Bueno, y ahora viene la segunda pregunta para alguien que como usted pasó en un puesto de sanidad, tuvo que socorrer heridos, tal vez también llevar a los muertos, ¿no? Porque alguien tenía que retirarlos del campo de batalla. ¿Cuáles son los acontecimientos que a título así personal más le impactaron, más le conmovieron, los que, digamos, usted recuerda primero cuando se menciona el tema de la guerra y de la sanidad militar en la guerra, o sea, su propia experiencia, lo que usted primero no es nada que tenga que ver con la historia oficial, lo que se ha contado, es su experiencia, lo que le preguntamos. Cada Entiendo, uno tiene una experiencia muy diferente, le impactó una cosa, a otros les impactó más otra, pero todos son experiencias muy importantes y para quienes no hemos estado allí es muy aleccionador escucharlos. Así que esa es la segunda pregunta. está bien. Mire, yo tengo, si bien pasaron 40 años, pero no recuerdo, me quedaron 5 casos puntuales, de los cuales le puedo contar o enumerar 3 o 4, pero por una cuestión de tiempo yo arranco por el primero que fue eh, la muerte del camarada Cavigioli, Hugo Cavigioli. Eso fue el 1 de mayo, donde nos atacan los barcos y por ese fuego naval cae herido Hugo Cavigioli.
Eso fue el 1 de mayo a la noche, uno no recuerda el horario, pero calculamos que era 11, 12 de la noche, 1 de la mañana. Eh, Estamos en el en el pozo con Pablo Orceliet y sentimos el grito de dos camadas, dos soldados que pedían por camilleros, enfermeros, camilleros. Llovinaba, hacía frío, bueno, mucho viento y había bombardeos. Salimos con Pablo Orceliet con la camilla, era una sola de barranca, y se armó una cadena de voces hasta que llegamos al lugar donde estaba Hugo Cavigiolo. Bueno, su estado era de agonía, eh, estaba muy dolorido y bueno, llamaba a su mamá. Él, recuerdo que decía mamá, 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 y después decía Campos, salvame, no me acuerdo concretamente cómo eran sus palabras, pero él quería eh, seguir viviendo, quería socorro, quería calmar el dolor. Como era una zona de barranca, llegamos ahí con Pablo Orceliet y como el infante Marina lleva tipo mamelucos, ¿no? Eh, entonces no era momento para desprenderle todo, sino que lo que hice es sacar el sable de bayoneta y le rompí el pantalón a la altura de la nalga para inyectarle una morfina. Teníamos unas morfinas descartables, creo que eran de origen norteamericana, y bueno, le inyecté la morfina para calmar el dolor, ya que estaba desangrando y agonizando, ¿no? Con mucho dolor. Bueno, ahí lo levantamos con la camilla, era Pablo Solís, yo y dos conjuntos más, por esas cosas no. Después me enteré quién era uno y bueno, nos ayudaron a subir porque estamos en la zona de Barranca abajo y lo trasladamos arriba donde evacuaban, venía una ambulancia y se llevaba una ambulancia de campaña, ¿no? Y llevaba a los heridos o muertos, ¿no? Al hospital militar. Eh, bueno, después nos enteramos que él había fallecido. Ese fue el caso El primero que vivió. el primer caso que yo se lo resumo, ¿no? Pero bueno, hay otro caso que está un cocinero que también es herido por una esquirla, también por fuego naval en la boca, una esquirla que le pasa de un lado al otro y otro en la altura de las cejas. Ahí se le da los primeros auxilios. Había un cabo del ejército, no, un teniente del ejército, un oficial del ejército que había sido herido en la rodilla. Entonces lo vamos a buscar y nos dicen de que teníamos que ir hasta Puerto Argentino caminando, llevando al teniente del ejército en camilla y el otro conflicto cocinero, Marcelino González, eh, hasta el Hospital Militar Campo de Mayo. Eso eran, perdón, Hospital Militar Malvinas. Ya bien. Eso fue como a las 2, 3 de la mañana, más o menos, los bombardeos eran de noche, bombardeo naval, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí me impactó mucho, más que nada Marcelino González, ¿no? Porque él estando herido de la cara, eh, pudo caminar, ¿no? Por ¿Mm? ese dolor hasta Puerto Argentino, ¿Y a cuánto la par. era? ¿Cuánto ¿Cómo? era? ¿Cuán lejos quedaba? ¿Cómo quedaba de Yo lejos? calculo que quedarían de la zona que estamos unos 4 kilómetros, 3 Oh, 4 40 kilómetros, cuadras. claro, pero digamos, pendiente porque es una colina de montaña y de noche. Mm. Entonces nos encontramos con que estaban los alertas verdes, que era infiltración de comandos, porque habían dicho de que había infiltración de comandos, y bueno, había que dar el santo y seña para ser reconocidos. Y aparte estaban los alertas gris también, que era ataque de bar. Ante todo ese temor y esa incertidumbre y también eh, estrés, ¿no es cierto? Porque uno iba con miedo. Claro, es Esto es natural. la actividad que íbamos con el temor de que nos pueda llegar a pasar algo. Pero bueno, pudimos cumplir esa función con Pablo Orceliet y otro, creo que era un cabo, y no lo volví a ver, que también iba con nosotros.
Así que bueno, lo llevamos a ellos dos hasta el hospital y, y ahí eh, cumplimos digamos, la función de enfermero, de haber llevado estos heridos. Cuando llegamos ahí al hospital, estaba muy cansado con Pablo Orsilietti, nos acostamos en el piso, dejamos el fusil parado en la pared y de repente siento que alguien me zamarrea y era un oficial del BIN 5, también que trabajaba en el Departamento de Sanidad, el teniente navío Guillermo Pandolfi, que me ve ahí, pensó que estaba muerto, me zamarrea y me dice, Campo, Campo, ¿qué te pasó? Entonces yo me despierto y digo, no, estoy durmiendo, señor. Y me dice, yo pensé que estabas herido, que estabas muerto, porque claro, tenía la parca con sangre. Entonces él pensó que estaba herido, o mal herido, o estaba muerto. Pero bueno, eh, él se preocupó y bueno, ahí pidió a un oficial para que nos llevara en jeep de vuelta a las posiciones. Y de ahí volvimos a las posiciones a seguir cumpliendo la función. Eh, yo tengo una foto acá, si usted me permite, le muestro, no sé si Sí, se llega a sí, ver, el que está sí. al lado mío, este muchacho es Marcelino González. Él fue el cocinero que fue herido y que padeció ese dolor y esa herida durante ese caminar, ¿no es cierto? Después de 25 años nos reencontramos ahí, en el BIN 5, pero como esas cosas de la vida, estábamos compartiendo un asado y él da su charla, comenta, y yo estaba al lado, entonces cuando lo escuchaba él, le digo, espera un cachito, porque él estaba hablando con otro camada, ¿no es cierto? Yo estaba al lado, pero escuchaba atentamente lo que él contaba y no sabía quiénes los habían socorrido y llevado al hospital. Entonces, Y cuando ahí se reencontraron, qué lindo. después de 25 años di la vuelta y tenía una botella de vino ahí y le digo, déjame, quiero sacar una foto con vos. ¿Por qué? Y ahora te cuento, porque nos sacamos una foto y bueno, ahí quedó ese reencuentro de Marcelino González. Bueno, lamentablemente él partió hace 2 años atrás. este, y bueno, fue un dolor especial para mí el enterarme de su fallecimiento hace poco tiempo, pero quedó lo otro, ¿no? El haber vuelto a ver a él y tener varios encuentros en manifestaciones y cosas así. Él era de Rosario, así que quedó la relación y la amistad con la ¿Y usted de señora y la dónde es? hija. ¿Usted de Yo, dónde? de, yo soy de Malvinas Argentinas, Ah, de la de provincia de Malvinas Buenos Argentinas, Aires. sí. Bien, bueno, Eh, bueno, esas son dos historias, después hay otras que, bueno, por ahí no la quiero hacer tan, porque después tuvimos ataques de avión, donde con un compañero también nos atacó un avión sin Harry, y si él no me decía agachate, esos impactos de bala nos hubiesen pegado en el cuerpo, y bueno, sentir cómo nos ametrallaban y después levantar la cabeza y sentir o esperar sentir el impacto de los proyectiles y después ver que estábamos vivos, cosas que quedaron muy marcadas, ¿no es cierto? claro, Eh, en la vida de aquellos que la padecieron. claro, claro. Eh, bueno, esa fue después, fuimos a Bien, buscar el libro pero usted sí, siente que cumplió su labor de sanidad con, digamos, con probidad, que hizo todo lo que pudo. sí, a veces me preguntaron, yo no me siento un héroe porque yo le digo que lo que sentí es haber cumplido con una obligación, una responsabilidad o un amor, no sé qué nombre darle, ¿no? Ante ver un caído o un herido, cumplir esa función, no era de heroísmo para mí, era de De solidaridad, de afecto, una claro, responsabilidad, algo que uno no puede dejar caído más cumpliendo la función que uno cumplía, que era la de enfermero. claro. Más allá de todo el miedo y todas esas cosas que uno sentía ahí cerca, a veces uno se explica cómo pudimos haber cumplido con Pablo Orceliet, porque él no era del BIN 5, sino que había venido de un hospital militar, de un hospital naval, y no tenía experiencia de campaña como la tuvo el BIN 5, entonces
por ahí le resultó un poquito más difícil a él, pero cumplió la función junto Claro. conmigo y lo que los dos podemos rescatar, ¿no es cierto? Me querría Del hecho. preguntar ahora, eh, ¿cómo evalúa usted la conducción inmediata de la guerra, esa parte de sanidad? ¿Estuvo bien o tuvo defectos? Porque claro, existen como niveles de mando, ¿no? Desde el mando supremo, acá en Argentina, en el continente, el mando supremo en las Malvinas y después los inferiores. Pero quien sufre el error eh, puntual es el que está en un lugar, ¿no? Y tiene un jefe inmediato que tal vez se equivoca o no es efectivo. ¿Cómo evalúa usted ese aspecto? Bueno, mire, como usted bien sabe, pertenece al DIN 5, el comandante era Carlos Hugo Robacio, eh, y nuestro jefe de sanidad del Departamento de Sanidad fue el doctor Ferrario, fallecido también hace un tiempito atrás. Eh, yo lo que sentí, o lo que puedo decir es que el DIN 5 fue un batallón de mucho rigor, ¿no? A nivel militar, pero no, a no confundirse con que la parte humana uno lo sufrió, ¿no es cierto? O sea, yo tenía entendido que todas esas campañas era producto, digamos, de una necesidad militar de hacer ese tipo de maniobras. Pero a nivel humano no sentí, digamos, ¿cómo le puedo explicar? Como que de mi parte no hay ni rencor ni odio hacia algún militar especial porque yo haya visto algo contra mi persona o contra otro conscripto. Por lo menos a mí, por lo menos a mí. Sí, lógicamente, a los 20 años uno sentía, ¿no? La orden, a nadie le gusta ser mandado, pero bueno, sentía la orden como algo que molestaba. Pero bueno, uno iba y lo hacía. Claro, si Pero cada nada, uno hace lo que le parece, sería un caos, claro. claro, A claro, la hora de la verdad hay que obedecer para que haya un mínimo orden con más posibilidades de salvarse, claro, ¿no? exactamente. Así Y que usted, después, sí, el jefe de sanidad, él después me dio las explicaciones por qué me había mandado una compañía de tiradores, o sea, explicaciones que por ahí uno necesitaba, ¿no? claro. Una respuesta y él me dio su porqué. El comandante del batallón 5 fue una vez, dos veces a la compañía y es como que nos alentaba, es más, nos pidió si alguno quería volver al continente que había un avión disponible para volver. Lo dijo de una manera muy de padre, muy de militar, y bueno, obviamente todos nos quisimos quedar ahí y él nos dio esa posibilidad. Después el jefe de compañía mío lo vi dos veces, tres veces creo que lo vi, pero bueno, no tengo nada, digamos, por ahí capaz que uno notó la ausencia de un oficial o de un subalterno para que uno sienta a la par a uno Estando sienta que está ahí a la par en a un esa zona, superior. en esa zona alta donde estaba el puesto que usted mencionó, que se Claro, refiere. uno tenía Ahí la estaban necesidad, ustedes dos solos y se sentían solos. exactamente. Ese es el punto, claro. Ese era el tema que uno se sintió solo. Yo no sé si era porque no, no estuvo la posibilidad, no llegó la orden de que esté alguien al lado nuestro, la persona que estuvo después no estuvo más, eh, pero bueno, Tal vez eran pocos, ¿no? digamos, Tal vez bueno, eran pocos. Quiero decir, la- de sanidad tal vez eran pocos, no sé. sí, 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 bueno, lo que pasa es que estaba distribuido, ¿no es cierto?, en el puesto de Ajá. socorro con la mayor cantidad de oficiales, conflictos y subalternos. Y después que en las compañías de tiradores estaba un cabo y un conscripto, o un cabo y dos conscriptos. Eh, o sea, yo le puedo decir muy por encima de que en la compañía NACAR estaba Juan Soberón y un conscripto,
Después en la compañía Obra estaba A Angelotti. Juan Soberón lo entrevistamos. Sí, me contó, sí, sí, me contó y lo vi. No, es una entrevista y Fue es, muy linda es- entrevista, él sí, contó también sus experiencias. Bien, bueno. y ahora la cuarta pregunta, eh, que es a veces la más difícil y la más dolorosa de contestar, tal vez no para todos igual. ¿Cómo fue el Claro, regreso? ¿Cómo fue la reinserción a la vida civil? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿O qué facilidades tuvieron? En fin, este final de la guerra, que es un final abierto porque todos los que viven todavía siguen recordando sí. y de alguna manera es como que ese episodio tan central en sus vidas sigue estando presente. Pero acá se trata de contar un poco el comienzo de esa etapa, los primeros Claro, años del claro. retorno, ¿no? Así que ahora lo escuchamos esa experiencia. Sí. Bueno, yo, francamente, cuando vuelvo a la guerra, humildemente, modestamente, todo lo que viví, malo, ¿no? Porque realmente yo terminé la guerra muy mal, anímicamente, físicamente, bajé mucho de peso, pero cuando vuelvo de la guerra tenía una necesidad interna de ser reconocido, de que me pregunten cómo estaba, qué me pasó allá, y no encontraba ese tipo de pregunta ni ese tipo de reconocimiento en la persona, en la sociedad, salvo en mi familia. Cuando yo vuelvo encuentro una familia constituida todavía, mis hermanas, mis tíos. Cuando yo vuelvo me hacen un asado en casa, sentí mucho la contención de mis padres, mis hermanas, mi novia, la que ahora es mi señora, y mis tíos. Pero es como que no alcanzaba. Entonces, yo pertenecía a una empresa de adolescentes, ya trabajaba como cadete en una empresa textil, donde el presidente de la empresa era un capitán de navío retirado de la Armada, donde él me ayudó mucho porque me hizo pasar por diferentes sectores de la empresa y yo veía que él me decía que era un orgullo tenerme a mí dentro de su empresa. Eso significó mucho para mí, internamente, ¿no es cierto? Yo me comparaba con otros compañeros que le cerraban la puerta cuando iban a buscar trabajo. Los medios de comunicación es como que, o no sé quién, nos tenían como guardado, escondido, no éramos cara visible ante la sociedad y uno lo sentía, porque habíamos vuelto de una guerra y cada uno con su dolor, con su padecer de una Eso, guerra. eso es verdad. Y yo que, bueno, no viví la guerra ni tuve ningún pariente cercano que fuera a la guerra, eh, lo que sí puedo decir es que realmente después de la guerra nadie nos dijo a los civiles que era necesario escuchar, eh, dar afecto, dar comprensión a los que volvían de la guerra. Nadie nos dijo eso. No nos dábamos cuenta del drama, de los que volvían, a veces heridos, pero aunque no fueran heridos, volvían mal psíquicamente, porque es muy fuerte la experiencia. Nadie nos aleccionó nunca en ese sentido. Eh, lo hemos aprendido Después. después, a lo mejor después de años, como mi caso, que hablando con uno, hablando con otra persona, me fui dando Sí, cuenta de ese drama de los que volvieron y que no encontraron un reconocimiento en los civiles. Algunos llegaron a decir que eran cobardes los chicos de la guerra, como que no sabían pelear. Hubo muchas cosas también que nos confundieron, ¿no? El sí, tema de que la guerra la llevó adelante un gobierno militar, eh, ilegal, digamos, el cuestionamiento posterior a los militares, que hizo que uno defender a un militar era como ponerse mal con todo el mundo, porque claro, esto también es una experiencia que yo le he vivido. Una vez sí, quise defender a eh, un marino de alto grado que había tomado una decisión con respecto a algunos materiales de guerra que a mí me parecía muy bien, ¿no? Y en una oportunidad lo dije,
y poco menos que por defender a un militar me dieron vuelta la cara con una cantidad de colegas, ¿no? Claro. Entonces, también creo que para nosotros fue una experiencia traumática en el sentido de que no fuimos capaces de comprender la realidad de los que fueron a Malvinas y ahora, después de 30 años o 40 años, estamos reconsiderando nuestros propios errores, pero no por cargarle la culpa a otro. Nadie No, nos no, dijo, nadie nos dijo. sí, de verdad, de verdad. Y Ama- eso al- uno, Nadie nos el- explicó qué importante era, por ejemplo, asistir a un acto de los veteranos de Malvina ah, para sí, sí, ellos, ¿no? Para los veteranos. Nadie nos dijo eso. Entonces, bueno, uno, como todo, la vida sigue, tiene problemas, si nadie le hace, ahora creo que sí, que después de tantos años y lamentablemente con muchos que ya han partido, como usted dijo, por otras causas, muchísimo, ¿no es sí, cierto? Por la vida misma, que son los que en aquel momento tenían más cargo, ahora ya muchos han muerto. claro, Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Por eso es que yo me propuse hacer estas entrevistas como un modesto eh, homenaje y tal vez también porque creo que es lo que debemos hacer los civiles hoy, lo que no hicimos hace 40 años porque no sabíamos que había que hacer eso, ¿no? No sí, lo se supimos. entiende. Así Sí, que, sí, pero a usted le fue bien. Usted, usted tuvo a su familia, usted tuvo un jefe que le dio trabajo, eso de sí, que realmente sí, lo he sabido muy posteriormente, que no les querían dar trabajo. Es terrible. exactamente, sí. Faltó lo que usted recién comentaba, de que después de tantos años, después, no sé, ahora 20 años atrás, donde uno empezó a ver el reconocimiento de parte del Estado, de los gobiernos de turno, ¿no? Y sobre Sí, todo el pueblo, ¿no? De la gente. del pueblo, claro. Lo que pasa es que la iniciativa la tenía que hacer Esto el yo creo gobierno que de también turno y bueno, comenzó y ahí el pueblo se acoplaba y ahí no, ahí donde uno cuando alguna está, vez que todavía había desfiles militares, desfilaron los veteranos y la gente comenzó a aplaudir. Eh, ah, yo sí, sí, recuerdo haber visto eso por televisión, porque nunca voy a los desfiles. Me gusta verlos por televisión, pero es muy cansador estar allí, ¿no? Pero bueno, me parece que ahí empezó una inflexión. Bueno, sí. Oscar, estamos llegando al final y le pido sus últimas consideraciones ya para cerrar. Bueno, yo quisiera descatar porque cuando se habla de la guerra a veces no se habla mucho de lo que fue la función de un médico, un enfermero, pero en mi caso particular quisiera destacar la función de los integrantes del Departamento de Sanidad, tanto oficiales, suboficiales y conscriptos de la sanidad en combate, el BIN 5, más los que se han agregado de los diferentes hospitales navales que se han acoplado al BIN 5 y han cumplido ese rol tan importante eh, que creo que hoy en día entre nosotros, a veces en grupo, lo hablamos, recordamos y a veces no nos damos cuenta el rol que cumplió cada uno de ellos. Como dije antes, médicos, enfermeros, camilleros, una función que en la guerra por ahí no se habla mucho. Pero bueno, yo quería destacar la función de mis Muchísimas compañeros. gracias. Muchas ¿Eh? gracias porque esto que se va a subir lo van a poderlo escuchar todos sus camaradas. Muchas Bueno, gracias y muchas será gracias a usted. hasta la próxima vez que volvamos a convocar a otro y todo vamos a ponerlo a disposición del público. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a usted, Celina. Gracias.